Todavía no empezamos, por eso. Dale, vamos a dar inicio. Bien, hoy es viernes 5 de junio. ¿Cómo están todos? Espero que bien. Que gane la Roja y amistoso. Bueno, que le vaya de lo mejor. Entonces, bien, buenas tardes, Matías. Vamos a ver un poquitito qué tenemos hoy. De hecho, hoy tenemos un debate previo al inicio de la clase. Sí. ¿Hasta cuándo hay tiempo para entregar? Sí. Eh, Miren, todos los trabajos a ver, hasta una semana después determinado el módulo. Una semana después, ahí se entregan todos los trabajos. Desde el primer trabajo hasta el final. No hay una fecha así, una semana, 2 semanas, ¿entienden? Les conviene a ustedes ir entregando, eso sí, para que no se les encime. Pero los trabajos realmente son fáciles porque son grupales. Bueno, los que acostumbran a hacer trabajos grupales y esa distribución, ¿verdad?, de la tarea. Bien, entonces vamos a dar inicio. Ramón Acosta. Ramona, ¿pediste la palabra? Parece que se le fue. Bien, viernes 5 de junio entonces, vemos el itinerario de la clase. Origen del ser humano, unidad 2. El evolucionismo, la teoría del Big Bang, la aparición de la vida, de la biogénesis a la antropogénesis, monogenismo, poligenismo, principio. Profe apagó su micrófono. Bien, problemas técnicos. Está ayudando lectura al itinerario de la clase. Dice saludo inicial, retrospectiva de la clase anterior, el debate que estamos planeando, ¿verdad? Presentación de la diapositiva inicial y hoy otra que es de la clase. Realización de los trabajos colaborativos sobre el texto, sobre un texto. Socialización, cierre. Elaboración de un ensayo grupal sobre el texto guía y envío de los enlaces de dicha producción. Bien. Tenemos el texto de la clase de forma inextensa. Ahí tenemos. Y también tenemos la diapositiva de la clase. Pero esta es la diapositiva inicial. Bien, antes de entrar en esta cuestión, entonces, vamos a ver un poquitito el tema del debate. Nosotros decíamos que se iba a realizar por grupos. Entonces, voy a mirar un poquitito, voy a asomar un poquitito el, la vista en los grupos conformados, temas, indicadores, edición de los grupos. Entonces, acá ya tengo
de los grupos. Bien, acá, por acá estamos todos. Bien, para dar inicio entonces, a ver, te escucho, Ramona. Buenas tardes para todos. Profesor, ahí nosotros elegimos el número 13, que es el ser humano como ser social y comunitario, desafíos para la educación inclusiva. Pero no encontré dónde anotarnos. El 13 es... Ah, el tema 13 me decís. Y Sí, decime, Ramona, ¿qué grupos son? sí, 13. El grupo 3, en el punto número 13 está. Sí, grupo punto 13, sí, pero ¿qué grupo? No sé, el que quieran ponernos nomás, está bien. ¿Ya estás inscrita en algún grupo? No, somos dos nada más. Ya. Perfecto. Y Te el trabajo, pregunto, y el sí, trabajo nosotros presentamos, el primer trabajo, alzamos en la plataforma porque no sabíamos cómo hacer para entrar en ese otro lugar. Así que el sí, trabajo está en la plataforma. ¿Está bien igual? Ramona, te aclaro, Sí, Ramona. Estos grupos son para el trabajo final, pero también sí, a sí. la vez son para los pequeños trabajitos. Ujú, está De los bien, pequeños hicimos mucho. trabajitos, sí, de los pequeños trabajitos tienen en el lugar respectivo a la unidad, que es Mm, una ley, se le llama cajas. En esas cajas ya tiene ahí donde subir. Pero esto, el trabajo final todavía no se sube. El trabajo final, el tema que elegiste justamente. Una pregunta, ¿te parece bien el grupo 12? Grupo número sí, 12, no tema. está bien, está bien. Ya. Entonces vamos a inscribirte. No sé si se visualiza esto. Sí se visualiza. Sí, Dice Ramona y tu apellido es Acosta. Hasta ahí veo. sí. Costa Rodríguez. Ya. Y Sí. la otra persona es María Belén Acosta. Ya. Y el tema es, ¿le digo? ¿O no hace Sí. No, falta? voy a irme a buscar el Ah, tema. bueno. Sí. Voy a ir a buscar el tema entonces un ratito. Yo le digo acá si quiere. No, me va a ser más fácil copiar, pues. Ah, bueno, está bien. El Copy número 13 paste. es. Sí, acá ya marcaron el color. ¿Qué color sería ese? Rosado. Rosado oscuro. Bueno, Sí. ahí llevo. Sí. Y el alzar el trabajo número 1 en la plataforma, ¿está Ujú. bien? El comentario, sí, en el lugar que corresponde. Te muestro enseguidita, enseguidita. Sí, Ya. Bien, entonces son grupo 12, estás visualizando en este momento. Y el tema es, entonces, tema es el siguiente. Vino con su color y todo. Bueno, después voy a quitar eso. Acá se puede quitar rápidamente. Sí, ahí está. El ser humano como ser social y comunitario. Desafíos para la educación inclusiva. Ahí está. ¿Qué tema? Temón. Es un sí, temón. Bien, entonces ya queda conformado el grupo 12. Sí. Acá también está bien. Pedro el Canoero está en el grupo 16, pero él solo está si alguien quiere hacerle compañía también por ahí. De repente pueden unirse. Buenas tardes, profe. Yo Buenas tardes, Pamela. ¿Qué todavía no tal? tengo grupo. Si por ahí me quieren agregar en Y mira, alguno. aquí acá hay, sí, está Pedro Cáceres y también acá está, en el grupo 17 está Fabio Rabinovich. Capaz que ellos quieran hacer solo el trabajo, pero no sé si están presentes, entonces pueden responder a esto y aceptar en el grupo o bien otros grupos también. ¿Cómo no? Profe, profe, yo también no puedo estar. Ahí Sí, se escucha. Sandra, vamos a conformar ahora mismo esos grupos entonces. Sí, profe, Pregunto, yo tengo mi grupo, pero tampoco, así como dijo la compañera, no pude o no sé, con el enlace no podía, pero marqué con un color ¿Mm? y no sé cómo se va a conformar qué número de grupo. Yo trabajo con mi compañera que estamos haciendo del mismo colegio la maestría juntas, entonces trabajo con ella y nosotros elegimos el tema educación, trascendencia y búsqueda de sentido en la transformación humana. Lo que no me acuerdo qué número era. Sí, sí, el tema es que vos todavía no conformaste ningún grupo, ¿verdad?
Yo tengo el grupo con mi compañera, nosotros somos dos, profe. Entiendo, pero no inscribiste en la página. Yo entré en una parte donde marqué, pero no sé si eso se alzó o no se alzó. Ayer justamente estuve marcando. ¿Qué grupo Porque sos? la verdad que la vez pasada ¿No sabes elegí, todavía? no me salió nada de eso, profe. Yo solamente Entiendo. marqué y puse el nombre Ya. de mi compañera y el mío. Sí, perfecto. ¿Estarías dispuesta a conformar otros grupos? Y no sé, profe, la verdad que a veces por el factor tiempo y el conectarnos y eso, por eso me gustaría trabajar con la compañera que tengo cerca. Excelente. No, era una pregunta nada más. No hay ningún Pero si problema. después alguien se quiere, no hay problema, ¿verdad? Pero me gustaría estar con mi compañera de colegio que está conmigo y entonces es más fácil muchas cosas. Sí, así mismo. Bien, vas a hacer el grupo 18 entonces. Bueno, profesor, No está sé si bien. no sé si estás visualizando ahí. 18. Estoy, sí, 18. Sí, y ese tema no es sin nada. Yo ese copié, pegué, no, enseguida voy a arreglar. Te Bueno, voy a dar también, mi tema. sí, enseguida, sí. Sí. Enseguida busco tu tema y ya conformamos. Pero primero tu nombre. Sandra Galeano, de Villalba. Si no fue mayúscula. Villalba. Villalba y mi compañera es María del Pilar Sánchez Vareiro. Sí. María del Pilar. Sí, un segundito. Sí. Mi teclado está mal puesto. Del Pilar Sánchez Vareiro. Sánchez Vareiro. Muy bien. Sí. Grupo Correcto. 18, entonces sería, ¿verdad? Grupo 18, sí, por el momento, sí. Si pueden Bien. mejorar, todo se Claro. puede hacer. No es mejorar, sino, a ver, aceptar a otros integrantes o unirse a otros grupos, no hay ningún problema en todo este tiempo, ¿verdad? Pero si les parece trabajar juntas, no hay ningún problema también. ¿Te Bien, puedo ahora dar me voy tema, entonces. o cómo? Decime Porque un número no me cómo es tu acuerdo. tema. Educación, trascendencia. Educación, trascendencia. Con ese nombre no encuentro. Acá está, y búsqueda de sentido. 24 parece que era, profesor, Sí, si mal no ya me encontré. acuerdo. Sí. Educación, trascendencia y búsqueda de sentido. Perfecto. Ahí ya traje. Ese es. Bien. En la Entonces, transformación humana, ese es mi tema. sí. Perfecto. Voy a poner en blanco nomás aquí para que se pueda visualizar mejor. Ya, grupo 18 entonces. Perfecto. Grupo 18. Gracias, profesor. Muy amable. No es nada. Fabio, tienes la palabra. Gracias, profe. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? Yo estoy en realidad solito, pero porque me interesa muchísimo desarrollar el tema de inteligencia artificial con un enfoque ético, ¿verdad? Sé que hay otro grupo por ahí que habla también de inteligencia artificial, pero yo le Pero estoy no dando... son... No son los mismos temas, ¿verdad? El mismo enfoque. Correcto. Sí. Correcto. Y Entonces, Fabio, sí, si hay te gente escucho. que se quiera sumar conmigo, se puede anotar. Ahí está libre, ¿verdad? ¿Qué grupo sos? 17. 17. Ya, perfecto. Había una compañera que estaba hablando, no recuerdo quién. Puede, Pamela, No, profe. ¿te le unís a Pedro? Sí, profe, sin problema. Entonces, Pamela A Fabio, Centurión. profe. Fabio, profe. Oh, perdón. Sí, ya llevo enseguida. Ya llevo. Ah, claro. Y 17, ya. Perfecto. Se quedó ahí solito nomás. Bueno, sí, Perdón. perfecto, ahí está. Pamela Centurión. Dice, Ujú. desafíos antropológicos y éticos de la IA. Qué bueno, ¿eh? En la formación docente, implicaciones para la redefinición del rol del educador. Claro, eso todavía no está dicho.
No, estoy un poco ahí trabajando con eso, ¿verdad? Estoy trabajando en una empresa de tecnología y estamos muy enfocados en la implementación de inteligencia artificial. Estoy como coordinador académico ahí y todavía vemos mucho miedo con respecto a la implementación, no es lo de la utilización, la implementación de inteligencia artificial, ¿verdad? Y por Claro. sobre todo por el tema de los desafíos éticos que trae, los sesgos, etcétera, las alucinaciones, ¿verdad? Entonces, si hay gente que está escuchando esto y que de repente le interesa, se puede anotar ahí, ¿verdad? Y nada, si quieren también les puedo pasar ahí porque tengo a mi cargo todo lo que tenga que ver con la parte de formación en inteligencia artificial generativa de Amazon. Yo tengo a mi cargo acá en Paraguay eso. Entonces, si hay gente a la que le interesa, me puede escribir, yo le paso los enlaces. Solo enviar, luego hay charlas que damos con expertos de Amazon de manera mensual sobre inteligencia artificial. Ya les tiro ese dato también desde ahora. Ahí Qué queda bueno, disponible Gabriel, el grupo. qué bueno. Y es bueno, el Fabio Rabinovich, Sí, él sí, sí. está abierto, o sea, su grupo está abierto para quienes quieran conformar todavía. Si hay personas que no tienen grupo, entonces ya saben que Fabio Rabinovich con inteligencia artificial y Amazon les va a pagar el salario, entonces hay todo ahí. No, genial, genial, Vale, Fabio. bueno. Un Profe, gusto. profe, una consulta antes de Sandra, continuar. Para este sí, trabajo de investigación, ¿este sería como una monografía, como una tesis? ¿Va a haber alguna indicación para el trabajo sí, o tenemos ya una Sandra, plataforma? justamente, es el trabajo final, es una monografía con defensa, o sea, presentación del trabajo, con un PowerPoint y eso. Entonces, es una monografía y los indicadores de evaluación están también ahí en la página. Mira, te muestro. Eso ya está habilitado para que podamos entrar a mirar. Sí, abajito está, dice trabajo final, actividad final del módulo, ahí se está visualizando. Dice temas para los trabajos, ahí están los temas, indicadores a tener en cuenta en el trabajo para la monografía y también para la Sí, exposición. Y también tenemos la edición de los integrantes, que tuvimos, es el que estuvimos viendo Daniel recién. ya Bien, está, gracias. perfecto. Bueno, creo que por el momento ya se resolvieron algunos problemitas. Me voy entonces a Profe, yo el tengo tema una de duda hoy. antes que avances, profe. Andrea, sí, Profe, ¿hay un formato para la presentación de la monografía? Eso es lo que faltaría, tipo sí, los requisitos así, introducción, objetivos y demás. entiendo. Creo que esa parte no puse, pero como toda monografía debe tener portada, debe tener introducción, algunos les ponen índice, de hecho que tiene que tener índice, sí. Sí. Introducción, resumen no Y tanto, bibliografía, por ejemplo, referencias bibliográficas, claro, ¿cuál formato bibliografía, sería? siempre, ¿APA o Vancouver? siempre basándonos en APA. La Facultad de Filosofía, APA, sí. APA séptima Dale, profe, edición. porque medicina suele hacer Vancouver, por eso te pregunto. Ah, mira, ocho. Y nosotros antes éramos en filosofía, éramos de ISO éramos antes, che, y cambiamos de golpe. Todo lo que aprendimos en la licenciatura, ¿verdad? En las carreras de grado, quedaron así de balde. ¿Por qué? Porque nos mudamos a APA y nos quedamos. Mira Vancouver, che, para medicina. Qué notable. Pero sí, hay varias metodologías, por cierto. Bien, entonces en APA. Pero mira, mi querida Andrea, creo que era la que estaba hablando. Si Sí, querés hacerlo en el estilo de Vancouver, igual, no hay ningún problema. Acá no, por eso es que en los indicadores no puse esa metodología precisamente. Es abierto, con tal de respetar esa metodología. Bien, bueno, gracias, profe. ¿bien? Así como estaba diciendo, una monografía normal, introducción, portada, introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía. Sería básicamente una monografía en todos los estilos, ¿verdad? Sí. Y si alguien le quiere completar, le puede completar con el resumen, eh, con el índice, me olvidé, no decir. El índice, pero no es así regirnos así a rajatabla de todo, en todo eso, no. Seguramente ustedes todavía no vieron la parte de metodología, la parte de el módulo de metodología uno, o sea, sería investigación uno. Entonces no podemos exigir lo que no damos. Obviamente que en la licenciatura uno desarrolla una metodología y es algo que puede ir llevando.
que no puede contradecir a nada. ¿Por qué? Porque estás utilizando una metodología particular de una casa de estudios. Bien. Voy a volver a la lista, porque yo me iba a la lista de grupos justamente para ver. El grupo 1 dice, conformado por Carlos Pineda, Ricardo Armo, dice, creo, sí. Patricia Armoa Barrios, debe ser un error de tipeo. sí, Armoa. como ahora ya está, Armoa, que tengo a Muchas mano. gracias. Patricia Barrios, Luis Vera y José Amarilla. ¿Qué pueden decirnos del texto del debate? Profesor, ¿puedo iniciar yo al Sí, respecto? señor. Y el compañero Ricardo Armoa también quería agregar Perfecto, una posición sobre este tema. Lo me que yo parece excelente. destaco del texto relacionado al debate es que se expone al ser humano como un sujeto o un individuo caracterizado por una dualidad, es decir, no solo le define la vitalidad, sino también el espíritu. ¿Por qué hago hincapié en esta idea? Porque en el texto se establece que si nos basáramos con que el ser humano es único por vitalidad, en realidad existen las plantas, los animales, que son seres vivos. Ahora bien, ¿por qué en el texto también se argumenta de que no solo puede basarse en el intelecto? Porque hay formas de vida como los animales que tienen ciertas características asociadas al intelecto. Por ende, se hace hincapié al concepto del espíritu, no como un elemento que se define solo desde la mirada religiosa, sino que connota aspectos ligados a la conciencia que tiene el ser humano de sí mismo. Según el texto, esto puede tener aspectos positivos, es decir, puede influenciar de manera constructiva su desarrollo, o aspectos negativos, es decir, que le alejan del contexto contemporáneo en el cual vive. Ese sería mi aporte al respecto. Creo que el compañero Ricardo también quería socializar algo. Profe, tu micrófono está apagado. Cierto. Antes de la intervención del compañero, Darío está pidiendo la palabra, si le podemos permitir hablar. Darío de Jesús. Hola, profe, hola, compañeros. Yo quería consultar nomás si el debate va a ser cada uno, si se va a recorrer, o si podríamos nosotros aportar de lo que el compañero ya aportó. Esa era mi pregunta. Sí, mi querido Darío, sí, tenés razón. La idea es ir por orden, ¿verdad? Pero las intervenciones son importantísimas. Entonces, si uno quiere reforzar la idea, ya va aportando también. Y cuando vos, por ejemplo, aportás una idea o un debate, puedes decir, al término de tu intervención, puedes decir, soy del grupo tal. Entonces ya se tiene en cuenta eso y queda grabado. ¿Qué te parece? Excelente, profe, gracias. Bien, seguimos entonces con el compañero Ricardo. Sí, buenas tardes, compañeros, buenas tardes, profesor, disculpen. De repente me distraje 5 segundos y ya me estaban requiriendo. Lo que estábamos hablando con los compañeros en el grupo es sobre el texto. Básicamente es increíble cómo el ser humano, al desarrollar esa conciencia, ya se apartó radicalmente de los otros animales, ¿verdad? Porque a partir de ahí nace el gran planteamiento, el gran problema de qué somos, para qué somos y sus consecuentes, ¿verdad? Que son ya cómo se creó la vida y cómo estamos, cómo es que estamos acá y demás, ¿verdad? Y es justamente lo que queremos explicar hasta ahora sin éxito. También resaltar, hacer un poco de énfasis en la diferencia que hay, ¿verdad? A medida va pasando el tiempo, como con las nuevas informaciones, los nuevos conocimientos, el avance de la tecnología, parece que cada vez nos está vaciando en vez de llenar esa duda que tenemos, ¿verdad? Últimamente tenemos muchos planteamientos sobre qué somos, para qué somos. Vemos a personas más vacías de repente, con esa sed, con esa necesidad de autoalimentarse con ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, creo yo que el avance de la tecnología también, ¿verdad? Y el aumento de
la información paradójicamente lo que está haciendo es plantearnos más dudas que respuestas. Así mismo, Ricardo, y esas distracciones que tenemos hoy en día en todas partes, de todo tipo, ¿verdad? Y justamente a causa de la tecnología, lastimosamente. Gladys Cuevas tiene la palabra. Profesor, buenas tardes, compañeros. Yo soy del grupo 2 y quiero comentar un poquito sobre el tema. Principalmente lo que más me llamó la atención justamente es la diferencia esencial que hace el ser humano, que sería el espíritu, con respecto a, digamos, a otros seres. Justamente el hombre participa de 4 estratos de la vida, dice que sería el impulso afectivo, el instinto, la memoria, la inteligencia práctica, que justamente le identifica como animales superiores. Y con respecto a la diferencia esencial que es el espíritu, no se considera que sería un grado más de la vida, sino justamente algo ajeno a ella, pero que está relacionado a ella. Sus 3 conceptos principales, que sería la libertad, objetividad, conciencia de sí, sabe lo que sabe. O sea que eso nos hace diferente también a los animales, digamos, que conocemos en nuestra actualidad. Digamos que existen algunas definiciones negativas, que sería la incapacidad de ser objetivado del todo. O sea que siempre tenemos esa duda existenciales. Yo no sé si mis compañeras del grupo 2 tienen algo más que agregar. Sí, no sé si del grupo 2 dice la compañera. Bien, mientras le doy la palabra a Darío de Jesús. Y os quería aportar también, profesor, aparte de todos los compañeros, que también el conocimiento humano o los conocimientos del origen humano evolucionó con el tiempo, ¿verdad? Venimos ya de la creencia cristiana, después fuimos presentando al humano, al humano como una especie, después con la genética se va profundizando y yo creo también que el conocimiento sobre el ser humano no permanece estático, sino que va avanzando a medida que la ciencia lo permite también, ¿verdad? Tanto las emociones, tanto el espíritu, tanto su forma de vivir, convivir, cómo se relaciona con lo demás. Yo soy Darío del grupo 15. Bien, gracias, Ricardo. Perdón, no era Ricardo, era Darío. Luis Vera, ¿tenés la palabra? Sí, profe, del grupo 1. Muy bien. Espera un ratito. Hola. Voy a hablar de esto, porque de la computadora y del celular. Sí, Como sí, digo, adelante. pero bueno, para cerrar nomás, la idea de la intervención de mis compañeros también no es que antropológicamente hablando haya un avance real en este sentido. Es casi como una rueda, porque prácticamente la justificación del origen del ser humano, tanto en esta como en la otra lectura que fue el trabajo grupal, nace desde una postura panteísta, digamos, o de algún tipo de postura teológica, ya es super. Después se apoya en 3 pilares que van a ser la tradición en Occidente, sobre todo judeocristiana, la filosofía grecorromana y últimamente la ciencia contemporánea. Y para volver como justificación otra vez a una especie de metafísica panteísta, donde hay otra vez una especie de orden superior o algo, deidad o lo que sea, que puede justificar el origen del hombre. Al final no hay lo que dijo la clase pasada, que la antropología presenta más que respuestas, preguntas, y más que responder estos dos textos, las preguntas que plantean de entrada, formulan 10 preguntas más o 1000 preguntas más. O sea,
Y es como una rueda de nunca acabar. Volvemos al jueguito de quién fue primero, si el huevo o la gallina. En ese sentido es bastante interesante y nada, ese sería más o menos un cierre de todo lo que nos estuvimos peleando en el grupo asado esta semana. Está muy bien. Y sí, son preguntas que surgen, ¿verdad? O sea, 1000 preguntas, a pocas respuestas, 1000 preguntas. Bien, le escuchamos a Luis Vera, nuestro querido artista, músico. Si no me equivoco, de repente. Ya habló, profe. Sí, ya habló, no, ya, claro. Y eso justamente le decía, le agradecía su intervención. Porque yo entendí que quería que hable otra vez, perdón. No, ¿por qué no cree que hable, Luis? Si él nos habló de metafísica otra vez. Yo Nos creo en la introdujo democracia. No tengo problema que la gente hable. bueno, está muy bien. Bien, seguimos entonces con el grupo 3. Dice Hugo Huésped, Karen Ocampo y Ever Saracho. Ahí está. Sí, profesor, yo soy Ever Saracho. Muy bien. Elegimos o sea, que el que eligió el tema al ser humano como sujeto histórico, cultural y educativo, justamente el primero en abrir el grupo fue el compañero Hugo Huésped, ¿verdad? Y yo me acoplé porque es un tema muy general del cual se puede sacar muchas aristas, se puede investigar a fondo, inclusive se puede sacar muchas conclusiones, ¿verdad? Porque nosotros como seres humanos, ¿verdad? A diferencia de los animales, fuimos los que formamos todo este sistema cultural, educativo, en que hoy encontramos hoy en día, ¿verdad? Y el centro de todo finalmente otra vez somos nosotros, ¿verdad? Cómo podemos a través del conocimiento, a través de la experiencia, a través de la ciencia, poder reinsertar todo eso para adaptarnos a los nuevos tiempos, a los nuevos valores, a los nuevos conocimientos, a lo que se va descubriendo tiempo tras tiempo, ¿verdad? Entonces, como centro de todo esto, creemos que somos seres inacabados, significa que siempre estamos creciendo, evolucionando con nuevos conocimientos, capaz lo que vamos ya aprendiendo hoy, en 10 años va a ser totalmente diferente. Se van a descubrir nuevas facetas, se van a descubrir nuevos paradigmas, nuevas ciencias, ¿verdad? Justamente hablando de eso, estoy viendo una película de los años 70, donde pensaban que solamente existían 8 galaxias en el universo, ¿verdad? Y estamos en el 2026, sabemos que existen, todos no sabemos la cantidad de galaxias que realmente existen en el universo. Inclusive es imposible porque el universo se sigue expandiendo. Entonces hay cosas así que uno va adquiriendo de vuelta y conforme a eso va evolucionando el conocimiento. Así como usted hizo, profesor, la primera clase, habló de la introducción de la Biblia católica, donde la misma religión se está adaptando a los conocimientos y siempre otra vez nosotros como seres humanos somos los que vamos a darle contexto de la historia, la cultura y la educación en todo tiempo. Y eso nada más lo quería compartir. Bien, mi querido Ever, relacionaste tu tema del trabajo final, relacionaste el contenido de hoy, relacionaste la clase pasada, o sea, hiciste todo tipo cuando le pedí a una inteligencia artificial que te relacione algo que es imposible casi. Lo hiciste y lo hiciste de maravilla. Muchas gracias por tu intervención, Ever. Y Karen Ocampo de tu grupo también quiere manifestar algo. Adelante, Karen. Sí, buenas tardes, profe y compañeros. Solamente para apoyarle más también al compañero Guillermo, que de lo que nos estaba hablando en nuestro grupo también nosotros pudimos rescatar de lo que es del origen del hombre, que no solo podemos entender como una biología, o sea, desde el punto de la biología o la religión, sino que tenemos que pensar que es una evolución de un proceso mucho mayor que realmente nos distingue a nosotros es nuestra psiquis, o sea, que el lenguaje, la conciencia y la creatividad de todos los otros seres vivos, así como escuché que uno de los compañeros también estaba diciendo, ¿verdad?
y que estas capacidades, que es lo que nos permite a nosotros, que es construir una cultura y la sociedad. Nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestro país mismo, es rico en cultura, en tradiciones, prácticamente cada mes tenemos algo que estar recordando. Ahora, por ejemplo, en junio tenemos el San Juan que venimos ya trayendo, es una tradición de hace muchísimo y todo esto se va acoplando a lo que hoy en día es. Nuestro San Juan de hoy ya no es un San Juan del año, ponerle del 90, porque es totalmente diferente. Y en cuanto a, ¿por qué es diferente? Porque hoy en día nosotros tenemos la tecnología, incluso los juegos de San Juan, algunos que otros van evolucionando, ¿verdad? Y también nos recuerda que nuestra responsabilidad es saber usar esa inteligencia y no olvidar, ¿verdad?, los valores para cuidar nuestra vida y también, de hecho, nuestro planeta, que es el único en donde podemos vivir libremente, porque ni por más que nos digan los científicos el día de mañana en Marte vamos a poder vivir o en la Luna se va a poder hacer, muchas de las personas, y me incluyo, ¿verdad?, capaz no lleguemos a poder adquirir un pase para irnos hasta esos planetas lejanos, ¿verdad? Y nada más, solo eso para ampliar un poquito también lo que el compañero Guillermo estaba diciendo de parte de nuestro grupo. Bien, gracias. Guillermo, de tu grupo, pues vos estás en el grupo 3, veo. Sí, profe. Somos del grupo 3 con Guillermo y con el compañero Hugo. Ah, ya. Entonces falta acá, falta integrante. Falta agregarle a Guillermo ahí. Sí, excelente. Porque Guillermo creo que ya habló. Falta agregarle No, nomás. Ahí. Ver lo que habló, profe. No, ya sé, pero exactamente. anteriormente. Guillermo. No, Sí. pero creo Guillermo es Ever. Sí, Ever Guillermo Saracho. Guillermo Saracho. No pusieron Perdón. nomás completo el nombre, profe. Sí, Sí, yo ahora soy Ever entiendo. Ahora Guillermo. entiendo. No, Sí. excelente, Ever. Excelente. Y yo pensé, ¿y cómo le va a apoyar a otro grupo? Yo decía, sí, ya le tiene que atacar a otro grupo. Bueno, todavía no hay ataques. Creo que no va a haber ataques. Hoy va a ser de diálogo, de debate, pero de diálogo así amistoso. Antes, una previa del partido, ¿verdad? Ya está por empezar ahora sí. Darío de Jesús, adelante. Yo quiero decir más que estoy difiriendo un poco con el compañero que dice que la religión se adapta a los conocimientos. Para mí, que la religión es la base de todos los conocimientos, tanto que explica de una manera más ficticia cómo se da el origen del mundo, y lo que hace es asumir lo que la ciencia va descubriendo con el tiempo. A veces con esfuerzo, a veces con mucha negación, pero dentro de todo asumen, no se adapta, sino que asumen, porque generalmente la mayoría de los que hacen las nuevas teorías, por ejemplo, decía el material que la genética fue descubierto por un fraile, ¿verdad? ¿Cómo vamos a decir que la religión se adapta si la religión es en teoría la que da una visión crítica para que esos nuevos conocimientos surjan, ¿verdad? En eso yo estaba difiriendo con el compañero. Profesor, tu micrófono está apagado. Darío del grupo 15, no dije constancia. Sigue apagado, profe, tu micrófono. Sí, no se escucha, profe. Perdón. Y dije cosas fuertes. No, decía nomás que Darío ya está respondiendo a una afirmación de un compañero que no sé quién fue. Y si ese otro compañero quiere refutar la afirmación acá fuerte que le dio Darío, abierto el micrófono. Le doy la palabra a Ramona Acosta. Ramona. Bien, mientras Ramón entonces se decide hablar. Perdón, tenía cerrado Sí. el micrófono. Perdón. Me pasó lo mismo recién. Durante mucho tiempo se había creído que todas las especies habían sido creadas tal y como están ahora, ¿verdad? Así como, por ejemplo, la teoría creacionista.
pero los estudios científicos realizados habían demostrado o están demostrando que los seres vivos se van transformando a lo largo y se transformaron a lo largo de millones de años. Y, por ejemplo, como los científicos Lamarck y Darwin, que habían propuesto que las especies cambiaban poco a poco y se adaptaban de acuerdo a las condiciones del ambiente. Por lo tanto, algunas quedaban, otras desaparecían y otras se iban, quedaban y se transformaban, algunas, y otras no. Por eso es que hay algunos animales y demás que van desapareciendo porque no se acoplan a lo que es el medio ambiente, digamos. Bueno, eso era lo que quería aportar. Profesor, tu micrófono está apagado otra vez. Sí, otra vez. Parece que Ever quiere responderle a Ramón. A ver, Ever. Sí, buenas tardes, compañero. No, estoy de acuerdo con lo que dice el compañero porque yo soy una persona muy religiosa, soy muy devoto, ¿verdad? En la iglesia evangélica. ¿Y por qué dije lo que dije? Porque cuando yo tenía 12 años, el pastor a mí me enseñó que el mundo se creó en 7 días y era un día literal, no había nada que discutir. Era así, punto, ¿verdad? Hoy en día se enseña que un día, o sea que conforme otra vez a la palabra, a la Biblia, se dice que un día puede ser como 1000 años y 1000 años puede ser como un día para Dios. Entonces se va adaptando, vamos a decirle, se va construyendo, se va adaptando. Tanto a mí me maravilla cómo es que la Biblia se escribió hace miles de años, se fue construyendo la Biblia y cómo hasta ahora la ciencia va coincidiendo a la par que va avanzando con ciertas doctrinas. Aunque la función de la Biblia y de la religión no es construir ciencia, es acercarnos a Dios. Entonces, justamente hay que saber separar las cosas. Pero sí, es cierto. Por muchísimos años la religión fue la base filosófica, científica en todos los ámbitos. Hoy en día se investiga, hay metodologías y hay ciertas cuestiones que se van corrigiendo, aunque yo nomás, de mi punto de vista, tanto religioso como devoto, yo estoy seguro que la Biblia no es un manual científico, sino más bien un manual de fe, ¿verdad? Solamente eso, ¿verdad? Y eso nomás quería compartir. Muy bien, gracias, Ever, gracias. Bien, pasamos al grupo 4. O el grupo 4 ya sostuvo algo. Grupo 4, Alicia Vera, Elena Mota, Marcelo Matías, Daisy Natalia y Ramón Benítez. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Soy Daisy Natalia y creo que soy la única integrante del grupo que está conectada hoy. Entonces, voy a hablar un poquito de lo que más me gustó del texto, es su imparcialidad, ¿verdad? El autor presenta diferentes teorías y puntos de vista y yo percibí que él no nos obligaba a aceptar una teoría en particular, sino que nos invitaba a reflexionar y sacar nuestras propias conclusiones sobre el origen y el sentido de la existencia humana. Lo que también me llamó muchísimo la atención es que aunque tengamos varias teorías filosóficas y espirituales, el conocimiento es infinito, ¿verdad? O sea, hasta ahora no tenemos la respuesta a absolutamente todo. Eso es lo que más me llamó la atención y me gustó bastante la forma en que expresó el texto de este autor. Tu micrófono, profe. Bien, esta vez Carlos no fue el que me puntualizó eso. Carlos está bien para ser el moderador en la exposición final. Así para que diga, hasta aquí nomás, hasta acá nomás. Me encanta la idea, voy a cronometrar incluso dependiendo del tiempo. Excelente, Carlos. Ya tenemos entonces un moderador para el trabajo. Presidente honorario, Carlos, por favor. Así mismo. No se le pasa una. Bien, yo estaba diciendo del hombre, ¿verdad? Como ser inacabado, estaba hablando de las limitaciones que tiene y los conocimientos que estamos por adquirir, que no sabemos todavía ni hasta dónde va a poder llegar. Sí, el hombre como un ser defectivo, el hombre como un ser inacabado, imperfecto. Bien, grupo 5.
Tengo que aclarar que el grupo 5 recién nomás yo estuve ensamblando porque ya estaba Sandra Galeano y María del Pilar en ese grupo. Solamente les faltaba temas, por eso es que el grupo 18 traje al grupo 5. Entonces, Sandra Galeano, ese es tu grupo. No sé si preparaste, porque ya que justamente tenías problemas para encontrar las cosas en la plataforma, no recuerdo. No sé, Profe, pues... nosotros Sí, hicimos el trabajo, pero no alzamos de la manera con el link que decía, alzamos directo ahí también porque no sé, no sé si no entiendo qué es lo que pasó, ¿verdad? Pero sí hicimos el trabajo y analizamos la lectura, ¿verdad? Donde tuvimos en cuenta o vimos, ¿verdad? Que nuestro tema fomenta, dice, el pensamiento crítico y el respeto hacia las diversas opiniones, caracterizado por la diversidad cultural y religiosa. Resulta importante escuchar y valorar diferentes puntos de vista, argumentando nuestras ideas con respeto y fundamento. El origen del hombre no solo busca encontrar respuestas, sino también promover la reflexión sobre nuestra identidad, nuestra historia, nuestro papel dentro de la sociedad. Eso es lo que estuvimos rescatando y voy a terminar de explicar porque mi compañera no pudo conectarse. Es un tema complejo y fascinante que continúa despertando interés en distintos campos del conocimiento. Su estudio nos invita a cuestionarnos, a investigar y ampliar nuestra comprensión acerca de la humanidad, reconociendo la importancia tanto de los aportes científicos como de las creencias y valores que forman parte de nuestra experiencia humana. Eso es lo que pudimos rescatar, profesor. O sea, haciendo una síntesis de todo lo que decía el texto. bien. Sí, hay dos textos. Un texto era para el debate, ahora no se presenta, y el otro era para realizar un comentario. Eso Tarda un yo poquitito. ya no Sí, entendí cómo. pero está bien. El tema es participar, el tema es animarse a hablar un poquitito sobre antropología. Pero Era ese el tema. lo que alcé es más o menos parecido a lo que yo alcé en la plataforma. No sé si era esto, de repente ya a veces me confunde también. Ya, perfecto. No, está bien, perfecto, no hay ningún problema. No sé si Ever tenía la mano levantada o recién alzaste otra vez. Creo que desde hace rato. Por de pronto, el grupo 6. Profe, al final nosotros somos grupo 5, quedamos en Sí, vez de grupo 5. 18. Sí, porque ya estaba conformado ese grupo. Sí, ya estaba escrito, había sido. Me fijé más recién. Y ya le puse tu Grupo tema 5. o el tema de ustedes asignado ahí mismo. Dale, gracias. Sí, ahora entonces tenemos al grupo 6, Estefanía Daguerre, Romina Cuenca, Juan Alvarenga y Micaela Aquino. Parece que están en la cancha ya. Me parece que se fueron a la cancha. No, vamos a hacer una pausa para ver el partido, profe. Está a punto de comenzar. Sí. Pasar. Número 7, entonces, Matías González. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, adelante. Primero que nada, me disculpo si lo escuchan acá mi Luisón que está ladrando. Yo estaba full porque ya están, justamente está empezando el tema de la pirotecnia y ya ladra. Así que puede molestar un poquito de fondo. Perfecto. Bueno, ya entrando de lleno en lo que es el texto, recuerda bastante a los diálogos entre Platón y Diógenes. Porque Platón, ¿qué sostenía en principio? Que éramos bípedos sin plumas. Y Diógenes, ¿qué hacía? Desplumaba a la gallina y decía, aquí tienes a tu hombre o a tu ser humano, ¿verdad? Y también recuerdo bastante a las tres almas de Platón. La parte lógica, el espíritu y la parte
realmente instintiva, que la podemos simplificar en el ethos, el logos y el pathos. ¿Y qué tenemos con ello? Básicamente la construcción occidental del ser humano. Cosa que hoy en día, como compañeros estaban señalando anteriormente, podría verse no amenazada, pero sí en un punto muy importante de su propia evolución. Estaban hablando un poquito de la inteligencia artificial. A mí me gustaría apuntar un poco más hacia los documentos oficiales desclasificados de estos últimos meses, en donde nuestro papel hegemónico en la cadena alimenticia puede estar fuertemente amenazado por especies distintas a la nuestra. Y cómo justamente esta amenaza puede significar para nosotros una oportunidad de crecimiento en esos tres aspectos. Revisar primeramente nuestras necesidades y determinar cuáles son las reales. Impulsar la parte lógica, la intelectualidad humana y finalmente hacer esa introspección un poco más emocional y ver también eso a dónde puede llevarnos en este mundo en construcción y por lo que aparenta en deconstrucción a nivel de civilización. Entonces, tratando de cerrar un poco el tema, sería básicamente esa la cuestión. Realmente, ¿qué somos como seres humanos? Ya ni siquiera de dónde venimos, porque quizá la respuesta esté cerca, sino hoy, ¿qué somos? ¿Qué somos como seres humanos, como civilización? ¿Qué configuramos realmente como especies a niveles distintos de entendimiento? ¿Por qué no decir ya apuntar hoy a que el ser humano es una criatura multidimensional? Y no precisamente por estirar a teorías rebuscadas ni discurso de la nueva era, sino multidimensional partiendo de estos tres puntos: la necesidad, el impulso y el deseo. Bien, bien, mi querido Matías. Justamente tuviste una premonición sobre el filósofo Diógenes, que justamente hoy quería presentar una partecita de mi introducción. Y bueno, vamos a escuchar un poquitito también eso, de paso, ¿verdad? El antagonismo entre Platón y Diógenes por ahí. Bien, hablaste de muchas cosas y me intriga un poquitito esas cuestiones que nos amenazan de repente, ¿verdad? ¿A qué especie te referís? Justamente dentro de lo que es el discurso oficial no existen nombres claros para estas especies, pero sabemos que estamos en contacto con especies similares a la nuestra, pero muy distintas en su composición. No, no le pongamos nombres ni títulos todavía para no caer en el amarillismo que siempre oscurece, ¿verdad?, la conspiración. Ya entiendo, ya entiendo la senda, ¿verdad? Ya entiendo. Ya estás allanando tu propio camino. Muy bien, gracias Matías por tu intervención. No sé si hay alguna otra pregunta para el compañero Matías, porque dijo un montón de cosas, habló de la nueva era y dejando de lado la nueva era. No estoy hablando de esto, está diciendo. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Matías y a su canino amigo? No. Bien, pasamos entonces al grupo 8. Fabiana Vega, Soledad Bordón, Ana Vázquez, Natividad, dicen ahí, y Graciela Bobadilla. Parece que están viendo partido, ¿eh? Grupo 9. Elena Araceli Ruiz y Denise Jiménez. Grupo 10. Soledad Coronel, Andrea Caballero. Grupo 9. Grupo Sí, 10. profe, ¿qué tal? Soledad Buenas Coronel. tardes.
Sí, Sí, adelante. agregar nomás un poquito a todo lo que ya comentaron los compañeros, ¿verdad? Que casi siempre cuando nos preguntaban la diferencia entre los animales y el ser humano, siempre decíamos que era justamente nuestra capacidad de razonar, ¿verdad? Y eso es lo que me gustó, nos gustó bastante de esta lectura, ¿verdad? De cómo el actor hace el enfoque al espíritu del hombre. Y esa cómo lo enfoca en que con eso él puede reflexionar sobre sí mismo, puede decir que no a sus impulsos, ¿verdad? A lo que él le llama esa intuición eidética. También puede elegir libremente y por supuesto de esa forma actuar por valores y no solamente por necesidades biológicas como lo hacen los animales, por ejemplo. ¿Te ha apagado tu micrófono, profe? Perdón. Muchas gracias, Soledad. Grupo 11, Jorge Benítez, Federico Centurión. Parece que estamos en el partido. Grupo 12, Ramona Acosta y María Belén Acosta. Elena, ¿tenés la palabra? Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Hace rato, profe, nos estuviste llamando. Yo estaba un poco indispuesta. Estoy con mis hijitos. Por eso es lo que Sí, no sí, sí. podía hablar y quiero acotar algo al respecto. Que el origen del hombre no solo se reduce a una única respuesta, según los filósofos que aportaron distintas teorías de cómo surgió el hombre. Nosotros, en nuestro tema, con nuestra compañera, nos enfocamos más en la parte del cristianismo. Ya. Nos Sí, llamó, ¿me escuchan? Nos llamó mucho sí, la sí, atención, por eso elegimos ese tema. entiendo, Elena. Sí, sí, definitivamente estabas en el cuidado, ¿verdad? De tu hijo, ¿verdad? Hijo o hija. Y bueno, no estábamos hablando de ese tema, pero igual, está bien, ya respondiste a tu grupo. Gracias. A ver, un poco, yo llamaba al grupo 12, Ramona Acosta y María Sí, acá, Belén. sí, acá Adelante. está. Ya había dicho algo antes, pero voy a decir otra cosa más. Nosotros habíamos visto, por ejemplo, que la ciencia puede explicar gran parte de la evolución física del ser humano, pero sin embargo hay algunas respuestas que no están relacionadas con la ciencia, por ejemplo, la libertad, creatividad o la búsqueda del sentido por la vida. Por eso es necesario complementar con las explicaciones filosóficas, y esto nos generan otras preguntas, como habían dicho nuestros compañeros, algunos compañeros antes, ¿verdad? Y se puede decir que el origen del hombre es el resultado de un proceso largo y continuo que comenzó con la formación del universo, siguió la evolución de la vida en la Tierra y la ciencia aportó la información para comprender cómo ocurrió este proceso, y la parte filosófica ayudó a reflexionar sobre qué significaba el ser humano. Bien, gracias Ramona, cierto, ya hiciste tu intervención hace rato. No te hice valer, perdón. Bien, Sí, porque no le grupo dije 13. qué grupo era. Sí. Grupo 13, entonces, vulnerabilidad, no, ese es el tema aparte. Grupo 13, entonces, Emilce Elizabeth Esquivel y María Soledad Villalba y Celina Olmedo. Buenas, profe, buenos compañeros. Nos quedamos con muchas preguntas que respuestas. Para comenzar, luego el libro habla de el origen del hombre, la pregunta de dónde proviene, cómo y cuándo llegó a la existencia.
y sin fines de preguntas que fueron arrastrando hasta la actualidad, porque no hay ninguna respuesta de cómo ni cuándo llegó. Entonces lo que nosotros hicimos es quitar una partecita que más no nos gusta y hablar un poco de eso. Para empezar, decía los relatos de los primeros capítulos, que sería del Génesis bíblico, que interpretaba literalmente. Es más bien simbólico o no exagera, según, si me corregí, profe, si es que me equivoco. Después podríamos decir que desde el punto de vista del libro de Génesis plantea una contradicción lógica. Se le dice aporía, no sé si es como un callejón sin salida para comenzar. Leyendo más, dice, ¿la existencia de la humanidad tiene algún propósito? O sea, esa es la pregunta que nosotros nos sacamos, o solo fuimos creados por casualidad. Hay una parte donde la teoría existencialista de Sartre dice que la vida humana es absurda, un no sentido y un sufrimiento inútil. Entonces, hablamos de eso y sacamos también, si la vida fuera así, si la vida fuera inútil, ¿qué sentido entonces tiene vivir? ¿Por qué de tantos sufrimientos? Después también hablamos de que muchos biólogos de hoy admiten que en la base de la vida hay un proyecto. Ahora la pregunta es, ¿cuál es ese proyecto? ¿Quién lo sabe? Nadie lo sabe. ¿Quién nos va a decir que estamos haciendo bien las cosas o estamos yendo por mal o buen camino? O sea, son así la pregunta y respuesta que nosotros nos estamos haciendo. Después hablamos también sobre la clave. Hay una clave, dice, de participación. Hay una participación del ser, hay una participación del obrar. Entonces, si no existe un ser superior, ¿qué sentido tiene el obrar bien? O sea, de hacer bien las cosas o de hacer mal las cosas. También habla, hay una parte donde dice también, la vida en sí tampoco fue un fruto de azar, dice. Podríamos decir que existe un ser superior más allá, al que todos llamamos Dios, dice Santo Tomás, en la parte del libro, la lectura. Entonces, nosotros sacamos la idea, entonces, ¿por qué se cuestiona tanto la existencia de un Dios? O para estar seguro de esto tendríamos que ver, tocar, sentir, para hacer valer esto. Entonces, llegamos a una conclusión, que es inútil intentar definir la vida, saber cómo o de dónde surgió, porque nos quedaremos más vacíos de lo que ahora ya estamos, haciendo tantas preguntas, pensando que ya teníamos algo, y al final nos quedamos otra vez vacíos. Y no sé, profe, no sé si me llegué a explicar o llegué a explicar lo que los compañeros querían decir, porque son muchas preguntas. Y en el último dice otra vez que después de todo, en el Salmo 8, y leí también para ver si coincidía, que en el último dice que hay un ser y dueño de todo lo creado. La que es, al final, Dios es el dueño otra vez, de todo otra vez. Bien, bien. Gracias, Emilce. Gracias por tu intervención. Una pregunta. ¿Cómo hicieron para leer el trabajo y comunicarse, hacer el trabajo? Sí, nos enviamos en el grupo, cada uno leía y me pasaban lo que a ellos más les llamaba la atención y ahí debatíamos. Ya, qué bien, che, Porque qué llegamos bien. a hacer todo. Sí, se nota que trabajaron en grupo así, de forma colaborativa. Esa fue la idea realmente. Bien, gracias. Entonces pasamos al grupo 14. Laura Troncoso, Juan Franco, Blanca Cabral, Juan Aguilera y Lourdes Cabral. Parece que están en el partido también.
Grupo 15, Blas González, Sandra Castillo, Daisy Rodríguez, Rocío Romero y Darío Barrientos. Profe, mi compañero ya había aportado, Darío de Ya, Jesús. perfecto. ¿Vos sos el grupo? Grupo 15. Ya, perfecto. Dale, pasamos nomás. Grupo 16, Pedro Juan Cáceres. Y grupo 17, Fabio Rabinovich. Yo creo que participó ya o no. Participé, profe, pero fue nada más para mencionar un poco lo de mi tarea. Ya. Tenés la palabra, ¿no? Sí, yo en realidad esta primera tarea la hice solo, ¿verdad? Ahora se sumó la compañera, creo que se están sumando más gente también. Bueno, me pareció súper interesante el texto. La verdad, sí tiene un enfoque medio tendiente hacia lo religioso cristiano de repente, ¿verdad? Yo soy teísta, sí, creo en la existencia de un ser superior, ¿verdad? Eso categórico. Eh, y justamente mi creencia en el ser superior tiene que ver mucho con el cristianismo romano, ¿verdad? Católico, porque crecí en una familia así, ¿verdad? Pero hoy no soy practicante de ningún tipo de religión. Sigo creyendo en Dios, pero sin practicar ninguna religión, ¿verdad? Entonces, ahí un poco con mis valores actuales y pensar en el tema de lo que estaba tratando el autor, ¿verdad? Entonces me pareció muy interesante hablar de, o sea, hice un resumen ahí del contenido, ¿verdad? Hablando del origen, pasé por el origen, el tema de la evolución, la cultura, la entropía, ¿verdad? Muy interesante todo. Finalmente, para no extender demasiado, porque el texto luego, el resumen que hice no fue tan resumen, ¿verdad? Entonces, ver un poco cómo desde nuestro rol, ¿verdad? Desde nuestro rol docente, nosotros hoy en todo este proceso evolutivo que tuvimos como especie, ¿verdad? Nos quedamos, dice justamente el autor también, en una especie de, no sé si estancamiento sería el término correcto, sino más bien una pausa, ¿verdad? De evolución física y pasamos un poco a una evolución más cultural, ¿verdad? En la que venimos adaptándonos y a ir comentando lo que decía el compañero, un poco las nuevas realidades, un poco las teorías conspiranoicas, las tecnologías, la comunicación que nos descomunica, los nuevos trastornos, etcétera. Entonces nosotros hoy desde nuestro rol docente, ¿verdad? Sumando lo que decía la compañera Ramona también, hoy nosotros debemos ser y plantearnos esa pregunta de cómo le ayudo como docente a los estudiantes a encontrar ese proyecto de vida, ¿sí? En ese relacionamiento tú y yo, cómo le ayudamos a encontrar el sentido a la vida, ¿verdad? Y un poco trayendo también esta metafísica optimista de Leibniz, ¿verdad? En el que vivimos en el mejor de los mundos posibles también. Eso no está en mi resumen, pero me hizo mucho sentido, ¿verdad? Traer un poquitito de eso también, ¿verdad? Y a pesar de lo que dice Sartre, ¿verdad? Yo soy fanático de las obras de Sartre, muy existencialista, ¿verdad? De hecho, Sartre, Kierkegaard y Nietzsche son mis autores favoritos, ¿verdad? Hay un poco de todo, ateos, cristianos, ¿verdad? Una mezcolanza. Eh, Me parece muy interesante que a pesar de ese sinsentido de ser seres para la nada, ¿verdad? Nosotros finalmente sí encontramos el valor de la existencia y a pesar de ese sinsentido decidimos vivir, decidimos existir y decidimos guiar a las otras generaciones también, ¿verdad? Entonces un poco resumiendo todo el texto que hice, el famoso mucho texto que hice en la juventud, ¿verdad? Entonces resumir así en eso, ¿verdad? Nosotros hoy de nuestro rol somos guías de esos posibles, como dice el mismo Sartre, proyectos de vida que son nuestros alumnos. Bien, asimismo, gracias por tu intervención, Fabio. Hiciste un recorrido ahora por Buenas los tardes, profesor. Un sindicalistas, por poco, ahí. profe, quiero aclarar de que el sábado pasado yo venía conduciendo y venía sobre la ruta 1 y no pude entender bien cómo era el tema del trabajo.
Me había incluido en el grupo 8 o 9, creo que me había incluido, pero hoy recién que me quedé, que estoy enfrente de mi computador y pude entender cómo es la actividad, ahí decidí irme con Fabio, porque me interesa su tema. Pero te aclaro, profesor, estuve una semana caótica porque estuve con rotavirus y no leí nada, pero hoy me adentré a lo que estaban ya diciendo los compañeros y me atrevo a decir, no sé si va a lo que estaba diciendo mi compañero, dar un testimonio que justo me surgió ayer. Mi hija terminó su carrera y me dice, mamá, me siento vacía desde que no me voy a la facultad. ¿Qué puedo hacer? Me dice, ¿verdad? Y le dije, hacer una actividad física, andar en bicicleta, leer, hacer cualquier cosa. Y me dice, porque ese tiempo nomás lo que yo me siento deprimida, porque mientras que estoy en mi trabajo estoy feliz, pero llego a casa y me siento deprimida porque busco mi facultad. Y bueno, mi hija, le dije, entonces, y me dice, no, yo quiero conseguir otro trabajo, a ver si no puedo generar más dinero, porque también el dinero es mi problema. Me dice. Entonces, justo a lo que dijo el compañero, ¿verdad? Que muchas veces por nuestra experiencia nosotros nos relacionamos con tanta intensidad que si no pensamos y no nos detenemos a ver cómo podemos solucionar una situación, queda en manos de cada uno. Yo no le puedo solucionar a mi hija puedo apoyarle estando con ella presente, aconsejándole, todo eso, pero no puedo ponerme en su lugar. Solo ella puede tomar la decisión. Y nada más, profe. Bien, muchas gracias, Silvia, con tu experiencia de vida. Entonces llenaste ese espacio que faltaba para la exposición, o sea, la presentación o el debate de este tema. Bien, Fabio hizo un recorrido por el existencialismo, el vitalismo, y estuvo por ahí cerca de Voltaire también con Leibniz, y el mejor de los mundos posibles, creado por Dios. Bueno, pasamos con Darío. Creo que Darío viene a hacer una pregunta a alguien, me parece. Hola, Darío. ¿qué tal? Sí, yo quería llamar un poco a la reflexión porque necesariamente debemos de encasillar a las personas que creen en un ser superior como personas que no tienen capacidad de pensar o de preguntarse también sobre el origen, teniendo en cuenta o teniendo esa visión también de alguien superior como en la búsqueda de un propósito, ¿verdad? Eso uno, ¿por qué tendemos nosotros de encasillar a los creyentes en personas que no piensan o que no se cuestionan? Yo soy creyente y me cuestiono todo el tiempo sobre mi vida, sobre la vida y sobre lo que es ser humano, ¿verdad? Eso uno. Y lo otro, profesor, yo creo que me equivoqué y en el tema del trabajo, yo pegué el enlace del resumen de lo que comentamos nosotros del material de la evolución, pero ahora que estoy entendiendo, teníamos que haber hecho un comentario del documento que trabajamos en clase sobre la iglesia, ¿verdad? Te pregunto, profe, ¿me daría la oportunidad para que mañana o el domingo pueda pegar el enlace del comentario de ese material? Profe, tu micrófono. Ahora Sí, sí. justamente eso. Gracias, Carlos, nuestro moderador. Justamente eso, Darío. Hay un texto para el comentario y también hay un texto para el debate. Era en ese sentido. Mira, hay tiempo, muchísimo tiempo, como estaba yo manifestando, hay tiempo hasta en la primera, o sea, una semana después del examen final, o sea, de concluido el módulo, entonces ahí se pueden entregar todavía todos los trabajos. Bien. Profesor, me gustaría Sí. agregar una aclaración también, porque creo que hay confusiones en este campo. Hay que recordar que en la clase 1 hubo un texto que leímos en clase, comentamos antes de la diapositiva. En segundo lugar, hay un texto diferente para el debate, que es lo que estuvimos discutiendo ahora. Y por último, aparte, en la plataforma se encuentra un texto que se denomina de esa manera, texto para el comentario grupal.
Y sobre Sí. ese debía ser el comentario grupal escrito. Así mismo. Y ese comentario grupal no se lee, solamente se sube a la plataforma. Y es lo único que se sube. Sí, así mismo es. Así mismo es. Bien, esto nos aclaró entonces. Era un texto que leí que tenía que ver con la Biblia. De hecho, que eran pasajes de la Biblia, la introducción de la Biblia. Después yo presenté una diapositiva, presenté un texto para el debate de hoy y otro texto para el trabajo práctico que era un comentario grupal. Así mismo. Esto está grabado. Ustedes pueden consultar después las grabaciones. Y yo alcé en YouTube la primera grabación y esta también la voy a alzar por el tema de que es más fácil de manejar. Porque cuando está en el Drive es mucho más pesado y es mucho más difícil de que reproduzca bien. Sin embargo, en YouTube es muy fácil de manejar. Por eso es que alzo ahí en los videos, alzo en ese lugar. Y para repasar, para retornar otra vez y le das un like a mí y seguir mi canal. Bueno, a ver, quedó algo en el tintero, me parece, algo más que quería decir. Bien, grupo 17 ya está. Fabio, y ya tiene fans también por ahí, con su tema. Matías también por otro lado, ¿verdad? Con como un... ¿qué le quería preguntar a Fabio? ¿De qué rama sos, Fabio? Yo soy ¿De qué carrera? existencialista. Perdón. Pensé que estábamos hablando de filosofía. Soy Sí. psicólogo educacional. Y ahí te interesa el tema de Sartre y también Fanático. de Nietzsche. Excelente, Y una excelente. mezcla ahí con Kierkegaard y todo, ¿verdad? Que es el padre luego de esa corriente, El ¿verdad? del existencialismo. Excelente, Fabio, excelente. Le tengo tatuado a Dostoyevsky en el brazo, fanático de las obras del ruso jugador. Claro. Fyodor Dostoyevsky. Fyodor Mira, Dostoyevsky, sí. yo le tengo tatuado a Nietzsche. Ese es mi próximo tatuaje, profe. Lo tengo aquí presente. Bien, pasamos entonces. Nietzsche, Sartre y Kierkegaard. Excelente. Bien, vamos entonces al nuestro de hoy. Antes de que termine el partido. Por cierto, no sé el resultado, no manejo. Se atrasó el partido, profe, por la parte artística. Tenemos 20 minutos para desarrollar esta clase antes de desconectarnos. Sí, señor. Entonces ya vamos a alcanzar el partido. Bien, entonces vuelvo a nuestra clase de hoy. Yo tengo un texto introductorio. Aquí está el texto introductorio, viernes 5 de junio. El itinerario ya lo leí. La diapositiva inicial que voy a mostrar ahora. Es breve, por cierto, es nada más unas cuestiones para reflexionar. Hoy me sentí un poco como Diógenes, justamente. Es que muchas instituciones exigieron que llevemos la remera, usaremos nuestra libertad, dice Andrea. Claro. Y autonomía, claro, justamente. Hoy muchas instituciones pidieron, yo digo exigieron, ¿verdad? Que llevemos la remera de la albirroja. Sí, perfecto. Yo no tengo. No es que no me guste usar la albirroja, sino nada más que no tengo y tampoco voy a comprar. No sé, yo puede que compre por ahí. Pero me puse mi fondo de pantalla está la albirroja con la una ahí, ¿eh? ¿Se dieron cuenta, verdad? Bueno, así es que remera no uso de la albirroja, pero por lo menos uso un sello ahí atrás, que es gratis, por cierto. Diógenes de Sinope. Esta diapositiva entonces es sobre Diógenes de Sinope y no se ve tan grande ahí. Ya sé por qué. Ahora sí. Diógenes de Sinope fue un seguidor, por un lado, ¿verdad?, de Sócrates, considerado uno de los socráticos menores por ahí. Bueno, que no le importaba nada convencional. Él estaba en contra de lo convencional. Era un cínico, como dice Matías. Cínico de sino perro y también era cínico también, dicho sea de paso, era en doble sentido. Vivía acorde a la naturaleza, este hombre. Muchas veces olvidado, criticado y bueno, pero hoy en día rescatado. Porque es un ciudadano del mundo, como él mismo lo menciona, ¿verdad? Una vez venía por el camino y le preguntaba, ¿de dónde venís? Y no decía, vengo de Atenas o vengo de Esparta, sino simplemente, yo vengo del mundo, yo no pertenezco a ningún lugar, vengo del mundo, decía, y para el mundo. Bien,
La vida de Diógenes. Diógenes nació en Sinope, en una colonia griega, en el Ponto Euxino, alrededor del 412 a.C., y fue discípulo de Antístenes, fundador del cinismo. Los ideales cínicos. Diógenes fue un defensor incondicional de la libertad personal. Hablando de libertad, como decía la compañera ahí, creo que ya mencionaba a Diógenes. La autodeterminación y la frugabilidad. Estos ideales lo llevaron a vivir en la Hace calle. media hora más ahí. Dijo que se atrasa. ¿Todo? Escuchamos todo lo que decís, Celina. Si no nos da la historia completa. Sí. Bien. Estos ideales lo llevaron a vivir en la calle, a rechazar las convenciones sociales y criticar a los filósofos. Vivía de repente en un barril, tipo el Chavo del Ocho. De hecho que Roberto Gómez Bolaño se inspiró en Diógenes para tener un barril como casa. Después, a ver. El legado de Diógenes. Él trataba de vivir lo más acorde a la naturaleza, casi sin ropa, desnudo por ahí por la calle. Lo único que tenía era un jarro para tomar agua, decía. Pero que después tuvo que tirar porque le vio a un niño beber con la mano el agua. Como un bola y jarro. El legado de Diógenes. Diógenes es recordado como el fundador del movimiento filosófico de los cínicos y como uno de los filósofos más influyentes de la antigua Grecia. Los cínicos fueron un grupo de filósofos que creían en la virtud, en la libertad y a una vida simple y honesta. Buscaban vivir de acuerdo con los sentidos y la razón, en lugar de seguir las convenciones sociales. Diógenes fue el fundador y principal exponente del cinismo. Él creía que el propósito de la vida era vivir de manera simple y honesta. La simplicidad, como dice Aristóteles, es perfección. Y que la verdadera libertad se encontraba en una vida libre de las convenciones sociales y libre de la corrupción. A pesar de que su papá creo que fue perseguido por corrupto. Pero él cambió la vida, cambió su vida. Filosofía de Diógenes, rechazo a los valores y convenciones sociales. Diógenes creía que los valores y convenciones sociales eran una carga que impedía la libertad porque te atas y la felicidad del ser humano, y por ello los rechazaba. Autosuficiencia. Creía que en la autosuficiencia y la independencia total, no solo en el sentido material, sino también en el sentido emocional y espiritual. Su última etapa. Diógenes pasó su última etapa de vida viviendo en un tonel en las afueras de Atenas. Su estilo de vida se basaba en la simplicidad y la frugabilidad y pasaba su tiempo libre filosofando y hablando con otros seguidores del movimiento cínico. Tipo socrático, ¿verdad? Pero no tanto. El legado de Diógenes. Libertad personal. Diógenes es conocido por su enfoque filosófico en la libertad personal y en la autodeterminación. Él creía en la importancia de vivir de acuerdo a los propios términos y no estar limitado por las expectativas de los demás. ¿Qué me importa lo que digan los demás? Uno debe determinar su propio destino. Es una parte fundamental de la filosofía de Diógenes. Creía que la autodeterminación era una forma de encontrar la felicidad y la realización personal. Frugabilidad. Diógenes creía en la importancia de vivir una vida simple, sin pretensiones. Su enfoque frugal hacia la vida, es una fuente de inspiración para muchos. Y ahí termina mi diapositiva. No termina, hay algo más. Diógenes de Sinope es conocido por sus ideas radicales y su legado filosófico que ha inspirado a generaciones de pensadores y desafiando los valores dominantes de su época. Su enfoque cínico y su estilo de vida minimalista siguen siendo relevantes hoy en día. Miren que los estilos minimalistas actuales, postmodernos, se inspiran en el pensamiento de Diógenes. Incluso las casas minimalistas
Es todo lo contrario a lo que él pensaba, ¿verdad? Juntar cosas era el tema. O sea, el tema del... Alejandro Magno, el gran Alejandro Magno, una vez se encuentra a su paso a Diógenes, quien era su admirador. O sea, Alejandro Magno de Diógenes. Lo encuentra así tomando sol, desnudo, al costado de un río. Y se acerca a él y le saluda. Dice Diógenes, pídeme lo que quieras y te lo doy. Pídeme una isla, pídeme un país, pídeme lo que quieras. Y sale y le dice Diógenes, tan sencillamente y humildemente y honestamente le dice, lo único que quiero es que te apartes del sol, porque me estás tapando. Se imaginan, no tiene ninguna pretensión en su vida en ese sentido material. Simplemente vivir su vida. Y le pregunta a Diógenes, ¿a dónde vas? Le pregunta a Alejandro Magno. Me voy a conquistar la India, le dice. ¿Y para qué? ¿Por qué tenés que conquistar algo? ¿Por qué simplemente no vivís tu vida? Y le dice Alejandro Magno, cuando vuelva de mi viaje, de mi conquista, voy a descansar, le dice. Justo cuando retornaba, murió. Lamentablemente, ¿verdad? Y Diógenes, y también le dijo a Diógenes, si tuviera una forma de volver a nacer, de revivir, quisiera nacer como Diógenes, como vos le dices. Increíble la admiración que le tenía a ese hombre. Bien, era un texto nada más para reflexionar sobre nuestro mundo actual, que va en todo en contra del pensamiento de Diógenes. Bien, volvemos a nuestra plataforma. Y aquí tenemos el texto de la clase que ya mostré hace rato y la presentación de la diapositiva de la clase. Qué breve. Bien. Sí. Entonces tarda más que Drive. Bueno, hay una gran diferencia entonces entre Drive y OneDrive. Drive de Google y OneDrive de Windows, de Microsoft, mejor. Bien, la antropología filosófica, el origen del hombre. Lectura filosófica de la evolución, la vida y la conciencia. La conciencia y el sentido de lo. ¿Cómo comprender al ser humano sin reducirlo ni separarlo del cosmos? El hombre ante la inmensidad del universo. Una pregunta con varios niveles de análisis. El cosmos y condiciones de posibilidad. El mundo. El mundo, el hogar del hombre. El universo, si se quiere. La hominización y biología. Hominización, el proceso en donde el hombre se va haciendo, el proceso evolutivo del hombre y la vida anterior al hombre. Distinguir los niveles, evitar reduccionismos y formular preguntas pertinentes para la formación humana. Cultura, educación y sentido. Cultura en lo que hace el hombre, educación en cuanto a su formación y el sentido a su existencia. La vida y su
autoorganización. Él mismo organiza el mundo. El origen del hombre como enigma. Justamente el texto organiza la discusión en torno a la evolución, biogénesis, origen de la vida, antropogénesis, origen del hombre, psiquismo y principio antrópico. El origen no es solo cronología, es pregunta por el lugar del hombre en el mundo. ¿Dónde se ubica el ser humano en el cosmos? ¿Es el centro del universo, como muchos pensaban? ¿O es nada más uno de tantos seres que tienen semejantes desarrollos psíquicos, mentales en el mundo o en el universo? La explicación científica abre justamente otros problemas filosóficos y no los clausura, o sea, no cierra el pensamiento filosófico, no se cierra la filosofía, se abre y trata de responder. Incluso con sus avances y nuevos descubrimientos, abre nuevos panoramas para la filosofía. La persona humana aparece como síntesis de la biología, como en la cúspide de la evolución biológica. Un ser con cultura, con conciencia y con libertad. Las teorías evolucionistas de la fijación del proceso, al proceso. El fijismo clásico establece un orden. El fijismo clásico como el hombre hecho y los demás animales hechos tal cual como están ahora, hoy en día. O sea, se descarta la evolución. De hecho, que fue previo a la evolución, la teoría de la evolución. Es lo que se pensaba, que el hombre y todos los seres vivientes aparecieron de esa misma forma. El perro como perro, el hombre como el hombre y el mono como el mono. Creo que después va cambiando un poquitito con la teoría de la evolución. Lamarck, por su parte, habla de la transformación de los seres, que van justamente también evolucionando, cambiando de acuerdo a las necesidades del medio, adaptando sus cuerpos al medio. Darwin, con la teoría de la evolución y también, por supuesto, con la selección múltiple. La síntesis moderna de la genética y la evolución van de forma sincrónica para justamente explicar la evolución y un poco más de la evolución en cuanto a lo genético. Y la biología actual, que es un proceso abierto, con los nuevos descubrimientos, con el genoma humano y compañía. Azar, causalidad y finalidad. Cabría mejor una pregunta, una tensión filosófica. ¿Será que todo será por azar? ¿Puede existir el azar en la evolución? Desde la teoría de la teoría del Big Bang, todo se fue dando por añadidura y se fueron estableciendo de esa misma forma. ¿Por qué los demás animales también tienen ciertos órganos similares al ser humano si recorrieron otros caminos, otros procesos? ¿Hay una causa o hay una finalidad del hombre? El hombre está aquí con un fin. El hombre es el único ser que puede, o sea, que el único ser que avanza y puede progresar más que los demás seres en esa lucha de las especies. Causalidad biológica o contingencia histórica. Pregunta por el sentido. Primeramente, de hecho, que el hombre se pregunta por la vida, el origen de la vida, el origen también del hombre mismo. Por supuesto que antes de eso, el origen del mundo. No basta con elegir entre todo el azar o todo diseñado. El nivel de análisis se define de acuerdo al rigor y a la pregunta por el sentido justamente. Azar o todo diseñado previamente por algo, por alguien. Del Big Bang a
aparición de la vida. La vida emerge en una historia cósmica, materia, energía, estrellas, planetas, después condiciones físico-químicas que dan pie al origen de la vida. Del Big Bang a las estrellas, a la Tierra. La Tierra es como el centro. Las moléculas, las células, y con las células la vida. Biogénesis. La vida como organización. La pregunta por la vida misma, ¿verdad? Una célula, una vida. Ya cumple todo lo que debe cumplir una vida. Nace, muere. Se desarrolla tal vez. O tal vez se reproduce. ¿De qué está hecha? ¿Y cómo se organiza? ¿Cómo se conserva? ¿Y cómo se transmite? Autonomía, interior, exterior, el metabolismo, la homeostasis. ¿Es fruto del azar o de algo ya premeditado, prefijado? Así como decía el compañero, el mejor de los mundos posibles de Leibniz. Dios creó este mundo por ser el mejor de los mundos posibles. Decía. ¿Será? La biogénesis a la antropogénesis. Sabemos dónde se origina la vida o dónde se originó la vida. Y sabemos también dónde se originó el hombre. En ese pseudo hombre o proto hombre. El Australopithecus, por ejemplo. La evolución humana se lee como proceso de hominización biológica y humanización simbólica. De hecho, que está demostrado dónde se origina el hombre, aproximadamente hace 5 millones de años. Y también el proceso de humanización. Pero una cosa es la hominización, que es la evolución del ser humano. Y la humanización, que es el desarrollo humano o la civilización del ser humano, que se dio en el lejano oriente. En África se origina el ser humano, o el proceso de hominización. Y en el proceso de civilización se origina en el lejano oriente, en China más o menos. Como lo sostiene justamente el filósofo alemán Federico Hegel. El cuerpo viviente, el cerebro que va creciendo, el cráneo, de acuerdo a los análisis que se hacían en su momento. El lenguaje simbólico, la cultura y la norma, y los valores, de las normas a los valores, y la persona, y por sobre todo la libertad de la persona. Monogenismo, poligenismo, el problema científico y filosófico. ¿Será que ese ser humano que surge es único? O sea, surge de una sola raíz o de una sola rama. Lo que muchas veces se pretendió, ¿verdad? De que el ser humano tenga una sola raíz para basamentar justamente la creación de Dios. O el poligenismo, el hombre que se origina en varios lugares. El problema científico, tratando de demostrar ello, y también el filosófico. La cuestión no se agota en los fósiles o genética. Afecta la idea de unidad de la especie y dignidad compartida. La unidad humana y dignidad, justamente, a través de la paleontología fósil, que es fácil de demostrar, carbono 14, y la genética poblacional en cuanto a las razas. Hoy en día también, gracias a la genética, podemos eso demostrar. ¿Cómo describir la procedencia común sin convertirla en dogma simplista? El monogenismo. ¿Cómo evitar que diferencias biológicas se transformen en jerarquías humanas? La poligenesia.
¿Qué presupuestos filosóficos entran en la interpretación de los datos? El desarrollo del psiquismo humano. La conciencia humana se despliega históricamente mediante socialización, lenguaje, memoria y cultura. La socialización, dice, el otro introduce normas. Cuando aparece Viernes en el mundo de Robinson Crusoe, crea las normas éticas. Porque Robinson Crusoe, cuando estaba solo, y no había reglas, o sea, él mismo se imponía reglas, sus reglas. Pero cuando aparece Viernes, él mismo le pone Viernes, ¿verdad? El nombre Viernes, tiene que crear reglas sociales. Ya no vive solo. El otro, o sea, la alteridad, le pone condiciones. Trabajo y técnica transforman el ambiente y sujeto. De hecho, que también a través de esa cultura, el trabajo transforma el mundo con la cultura, cambia el mundo, destruye el mundo. El lenguaje que organiza el mundo, la memoria y pensamiento. Y la educación, que es la forma de transmitir la cultura y la autonomía a partir de esa educación. La persona, más que organismo, menos que abstracción. O sea, organismo viviente, abstracción, en el medio. El ser humano se comprende como una vida encarnada, conciencia situada e historia abierta. Lo biológico, la corporalidad, la vulnerabilidad, la poquedad y la evolución. El psiquismo, la memoria, la afectividad, la conciencia. Simbólico, el lenguaje, la cultura y la institución. Y lo ético con respecto a los valores como la responsabilidad, la libertad y el proyecto de vida. El principio antrópico. Universo habitable y pregunta filosófica. ¿Este universo es habitable solamente por el hombre? O sea, en el mundo, la Tierra, planeta Tierra. ¿Por qué justo en este planeta? ¿Será que existen otros planetas o solamente este planeta, único planeta donde hay vida inteligente? De hecho, que se ha demostrado que en Marte hubo vida, pero vida no inteligente precisamente. Eso queda también por demostrarse un poquitito. El texto justamente presenta la convergencia de condiciones cósmicas que hacen posible la vida. Y finalmente, la reflexión humana. Las constantes físicas en el mundo, y en este justamente se desarrolla la vida. La química del carbono, la tierra habitable, un tiempo evolutivo y vida y conciencia. Seres con conciencia, seres racionales. Implicancias en las ciencias de la educación. Una antropología filosófica robusta justamente orienta la comprensión del sujeto educativo. Con la educabilidad que posee el ser humano no está cerrado, es un ser que se va haciendo a través de la educación, es un ser que aprende y transforma su mundo. Integridad, su cuerpo, su afectividad, su razón, su cultura y libertad deben pensarse como un todo. La responsabilidad, educar implica cuidar la dignidad, la autonomía y la comunidad. Consigna para el debate de repente, ¿verdad? Identifique una tesis del contexto, una tesis del texto, explique qué problema filosófico abre, distinga el nivel científico y el nivel filosófico de ese argumento, y relaciona esa tesis con una implicancia para la educación contemporánea. De hecho, que ese es el ejercicio que debemos hacer siempre con respecto a todo lo que leemos, porque nuestra maestría justamente es en ciencia de la educación. Todo lo que damos tiene que tener un nexo con la educación. ¿Qué es la educación?
la formación de la persona. Comprender el origen del hombre para pensar en la formación humana, la formación en cuanto a educación. Y la idea final, una educación humanizadora necesita una comprensión no reductiva del ser humano, a lo biológico o a lo espiritual solamente, o a un ser que sea único en el mundo. Una visión amplia y humanizadora. ¿Pregunta? Bien, 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 gracias. Viernes, entonces vamos a hacer un debate último. Sí, creo que se cortó mi presentación. Un segundito. Ricardo, tenés la palabra mientras pongo mi... Dale, profe, gracias. Solamente quería hacer un comentario con respecto a lo que estabas diciendo con lo que es el proceso de humanización y humanización, ¿verdad?, del ser humano. Teniendo en cuenta, profesor, todo lo que tuvieron que pasar las diferentes especies y el planeta mismo, ¿verdad?, hasta llegar a la vida, ¿verdad?, y desarrollarse todo lo que es hoy en día. Estos dos procesos en el ser humano se dan lo que es prácticamente un parpadeo cósmico, y eso es lo que llama muchísimo la atención, ¿verdad? El ser humano, todo lo que ha logrado desde que aprendió a pensar, vamos a decir, desde que tuvo el primer mecanismo de defensa, que era imaginarse depredadores por todas partes, ¿verdad? Lo que hoy en día conocemos como ansiedad, pero bueno. Nada más eso quería comentar. Me parece que en el ser humano todo este proceso, ¿verdad?, hasta llegar a dominar el mundo como lo hacemos hoy en día, se dio en, no sé, en nada. Un tiempo bastante reducido para lo que es el tiempo cósmico. Así mismo, mi querido Ricardo. Así mismo. Bien, tenemos acá el debate, el último debate que lo vamos a realizar el próximo viernes. El hombre como animal deficiente. El texto del debate da pie para la clase siguiente, por eso es que hay un nexo. Pero como les estaba comentando, este es el último texto para el debate. Después ya cambiamos para no estar repitiendo mucho las cuestiones. Otra vez se me va. Bien. Patricia. No, yo no, igual. Luis Vera. Sí, sí. Parece que está en la iglesia, profesor. ¿Escuchaste el Sí, ¿verdad? eco? No quiero decir dónde, pero bueno, vamos a decir iglesia. Profe, una consulta rápida. El viernes que viene es 12 de junio. Sí. Igual, sí. Creo que el 12 de junio pasa a lunes. Ah, dale. Eso nomás era. Sí. No, profe, no pasa lunes, queda viernes feriado. La Bueno, antropología perfecto. puede más que el feriado, entonces. Vamos a preguntar eso entonces al coordinador de maestría, entonces a ver qué nos recomienda y en la semana le respondo sin problemas. Ya. Gracias por la acotación, con respecto al feriado que no pasa. Yo pensé que pasaba, che. Bueno, está bien. Vemos eso después. Hay un texto entonces para el debate, el último, como ya dije, y hay un texto para un ensayo. Vamos a hacer un ensayo sobre este texto, un ensayo grupal. Bien, acá donde dice envío de la actividad 2 es el ensayo. Ven, en esta parte es eso. Voy a abrir un poquitito esto para que vean.
con la herramienta documentos de Google para tener compartido y de forma colaborativa, entonces, elaborar de manera grupal un ensayo. Cada uno puede ir haciendo una parte de todo, así como estamos haciendo siempre. Se guarda y se envía el enlace justamente compartido en la plataforma, que es aquí. Aquí hay un lugar, va a haber un lugar donde dice agregar entrega. Se agrega el enlace y ya está enviado el trabajo. Bien. ¿Qué más hay? Después tenemos el video de la clase también. Voy a alzar aquí, por aquí cerca. Aquí voy a ponerlo, para que no se mezcle con la actividad. Este no es, este fue de otro grupo, del año pasado. Sí. Y es todo. Acá hay otro video de la clase. Perdón, este video de la clase es de otro año también. Ahí está. Bueno, ahora sí. No tenemos video de las clases. Voy a alzar el que corresponde aquí cuando pueda. ¿Preguntas? Profesor, una Sí. última pregunta. Hacia los Sí. fanáticos del fútbol ya se liberan y se divierten. La extensión del ensayo depende de cada grupo, es decir, no hay una extensión mínima de palabras ni máxima, según entendí. Solo respetar los criterios que se mencionan en la sección de entrega, ¿verdad? Así mismo, Carlos. De hecho, que un ensayo puede ser de 50 páginas, pero no se pide eso. Por favor, no lo hagan. 2, 3 páginas, ¿eh? 2, 3 páginas para que yo pueda leer bien. Sí. Comprendo. Está muy bien. Muchas gracias. ¿Vale? Bueno, definitivamente Carlos va a ser nuestro moderador en el trabajo final. Entonces, tenemos un último debate el próximo viernes. Después ya cambiamos de estrategia. Se van a dar cuenta. Vamos a hacer algo que sea dinámico y divertido, si se quiere, pero por sobre todo interesante y que podamos debatir como siempre. Elevar un poquitito el nivel de debate. Hoy, de repente, nomás surgió así un cuestionamiento fuerte así. Y eso es bueno, porque eso eleva justamente el nivel de debate en la clase. Y eso Bueno, que no de mi subió parte del es todo. todo todavía, profesor. No, por supuesto, de a poco. Falta todavía. Claro, claro que sí. Bien, nos vemos. Chau, chau. Buenas noches, profe. Muchas Chau, gracias. chau. Buenas noches, profe. Gracias. Buenas noches.